Comenzamos con la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Vega. Vengo de la provincia de... Más fuerte. Vengo de la provincia de San Juan en representación de la empresa ITIC. Perdón, no es la presentación. Sí, vamos. Bueno, como les decía, mi nombre es David Vega. Vengo de la provincia de San Juan en representación de la empresa ITIC de Infraestructura y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Como empresa especializada en todo lo que es la parte de infraestructura, hoy día vengo a hablarles sobre un método simplificado de cálculo energético. Esto es para nodos autosustentables con MikroTik. Esto me parece que puede llegar a ser algo muy útil para todos los ISP que por ahí quieren poner algún nodo en algún lugar donde la energía eléctrica no es algo accesible, o simplemente en alguna ciudad en donde, por ejemplo, durante el verano sea mala la calidad eléctrica y por ahí nos pueda llegar a dañar los equipos. Sería una forma de aislarlo y tener algo un poco más robusto, digamos. Bueno, somos una empresa, como les decía, que se dedica a infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación. Brindamos consultoría y soporte, hacemos también monitoreo de sistemas. En sí, nuestro fuerte son las soluciones llave en mano para todas las empresas. También realizamos auditoría para quienes lo solicitan. Mi nombre es David Vega, lo repito, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica, consultor MikroTik desde el año 2012. En lo que es MikroTik, estas son mis certificaciones. Hay alguna otra más de la otra marca fea. Las vías de contacto, por cualquier cosa, son las que están ahí. Bueno, de lo que les voy a hablar es un método de dimensionamiento para que ustedes puedan tener una idea de qué paneles poder utilizar, qué baterías utilizar en caso de que tengamos determinada carga. Va a ser algo bastante sencillo, hasta, como dice Daniel, hasta Doña Rosa podría hacer el cálculo. Es un método muy sencillo realmente. Esto es válido solamente para sistemas en corriente continua. Ya, si queremos corriente alterna, la metodología es totalmente diferente. Hay que meter inversores, digamos, si en ese esquema se mantiene dentro de todo, la forma de cálculo ya no es la misma. Hay que contemplar algunos otros factores que van a complejizar un poco más el tema de los cálculos. Voy a empezar describiéndoles parte por parte qué es cada uno de los elementos que componen el sistema, comenzando por el panel fotovoltaico. Esto, digamos, no es una descripción de lo que es cada elemento, son algunas consideraciones que me pareció importante que tuvieran en cuenta. El panel fotovoltaico, bueno, ya lo conocen, está compuesto por numerosas celdas de silicio que lo que hacen es convertir la luz en electricidad. Más o menos cada celda que compone el panel está entregando 0,5 amperes, 0,5 volts. La potencia de salida del panel depende, por supuesto, de la cantidad de celdas que tengan y de la disposición de las mismas. Tenemos tres tecnologías disponibles que son el silicio amorfo, el silicio multicristalino y el silicio monocristalino. Cada uno con sus rendimientos, que ya les voy a mostrar las características que tienen en cuanto a rendimiento en una diapositiva siguiente. Cuando nosotros compramos un panel que, por ejemplo, nos dicen este panel es de 100 watts, no está entregando 24 horas 100 watts. Entregaría 100 watts como una potencia pico en condiciones normales. Estamos hablando de 1000 watts por metro cuadrado de irradiancia y 25 grados. Aprovecho de paso para definirles lo que es una hora sol, cosa que vamos a ver en diapositivas siguientes. La hora sol se considera el intervalo de tiempo en el día en el que tenemos una irradiancia en el lugar de 1000 watts por metro cuadrado. Lo que es el tema de la vida útil, yo por ejemplo me comuniqué con la gente de Isuma Solar y ellos me pasaron los datasheets de sus productos y por ejemplo me decían que tienen los paneles de ellos garantizan que hasta los 10 años tienen un 90% de rendimiento inicial, a los 20 años estamos hablando del un 80% y aseguran la vida útil del panel
Superior a 25 años, yo puse 20 ahí por un tema de marketing, por supuesto que depende del fabricante. Como les decía, teníamos tres tipos de tecnologías: silicio amorfo, silicio monocristalino y silicio multicristalino. Cada uno con su rendimiento. El silicio amorfo, estamos hablando de que tiene un rendimiento entre el 5 y el 7%. En caso que nosotros, por ejemplo, requiriéramos una potencia de 1 kilowatt pico, estamos hablando que necesitamos 15 metros cuadrados de panel, lo cual es un montón. Por ejemplo, en el caso del silicio monocristalino ya estamos hablando de que duplica el rendimiento. Al duplicar el rendimiento, estamos necesitando, para lograr la misma potencia, un área que es inferior a la mitad. Silicio multicristalino, similar a lo que es el silicio monocristalino. Ahora en la diapositiva que sigue entra lo que les decía recién del tema de las horas sol. Esto es un promedio diario de las horas sol que hay en las distintas regiones del país. El mapa que tenemos a la izquierda es un promedio que se sacó durante enero. Esto es un estudio que se realizó durante 10 años y bueno, estos fueron los resultados del promedio diario de horas sol que hay en cada una de las regiones. Dijimos, el mapa de la izquierda de Argentina pertenece a enero y el mapa de la derecha pertenece a julio. Vemos como en el mes de julio los únicos beneficiados fueron los del noroeste del país. En el resto del país bajó considerablemente la cantidad de horas sol que tenemos en promedio. Bueno. El siguiente elemento del que vamos a hablar es el regulador de carga. Así en resumen, lo que importa del regulador de carga es que hace una carga controlada de las baterías. Lo que es la carga y la descarga controlada de las baterías cumplen un rol fundamental en la vida útil de las mismas. Por otro lado, también desconecta las baterías del consumo cuando, por ejemplo, han llegado a una tensión baja. Que una batería esté descargada, que se considere que está totalmente descargada, no significa que no tenga tensión y que no se le pueda sacar corriente. Solo que si le estamos sacando corriente, probablemente terminemos dañando la batería. Por otra parte, tenemos dos tipos de tecnologías diferentes. Una es la PWM, que es una tecnología que está ya hace muchos años, una tecnología muy robusta, súper probada. Tiene algunas limitaciones, como es el tema de que soporta corrientes de hasta 60 amperes. La tecnología MPPT, en cambio, soporta corrientes de hasta 80 amperes y es más eficiente a la hora de cargar las baterías. Estamos hablando de que tiene una eficiencia superior entre el 15 y el 30% en comparación del PWM. La contra que tiene, por supuesto, es el tema del precio. Estamos hablando de que el MPPT sale por lo menos el doble de lo que sale la otra tecnología. Algunos de estos módulos tienen sistemas de comunicación por los cuales uno puede acceder de manera remota para poder conocer las estadísticas y toda la información necesaria del regulador de carga. Ahora vamos a hablar de los acumuladores o baterías, que es lo mismo. Lo que tienen que saber de acá, ante todo, una mala costumbre que por ahí suelen tener algunos, que es utilizar baterías estacionarias para los sistemas solares. Las baterías estacionarias son las que nosotros tenemos en las camionetas, en los autos. Son baterías que no están diseñadas para el trabajo que tiene un sistema fotovoltaico. Son baterías que uno, cuando le da el arranque, tenemos una gran corriente por un intervalo de tiempo muy corto. En cambio, las baterías de ciclo profundo están preparadas para descargar un gran porcentaje de su carga plena cada día y recuperar la totalidad de la carga al día siguiente. Por otra parte, tenemos dos tecnologías diferentes. Una es electrolito líquido y otra son las baterías denominadas secas. Ya vamos a ver una tabla comparativa que ahí les he confeccionado. Por otra parte, la vida de la batería depende estrictamente de la profundidad de descarga que tiene. Profundidad de descarga le llamamos a el porcentaje de la carga que pierde en cada uno de los ciclos. Si, por ejemplo, nosotros trabajamos con una profundidad de descarga de un 30%, significa que cada día la batería va a descargar un 30%. Otro factor interesante es
el tema del tipo de baterías, el factor SC100 que se ve ahí abajo. Las baterías de los autos suelen ser C10. ¿Qué es cada uno? La batería los tipos C100 de batería, la característica que tienen es que tienen una descarga mucho más pausada. C100 significa que puede entregar, por ejemplo, una batería de 100 Ah, podría estar entregando 1 ampere durante 100 horas hasta su descarga total. Una batería que, por ejemplo, es de un factor C10 puede entregar 10 amperes durante 10 horas hasta su descarga final. Acá tenemos una tabla comparativa en donde tenemos 3 tipos de batería diferentes. La primera es la de plomo ácido, la segunda es de gel y la tercera es un electrolito absorbido de fibra de vidrio. El único tipo de batería acá que tiene electrolito líquido es la primera, que es la de plomo ácido, que es la más común. El gran problema que tiene esta batería es que requiere de mantenimiento. Dependiendo de las condiciones de trabajo, el mantenimiento puede llegar a ser semanal, puede llegar a ser mensual o bimensual. Cosa que para, por ejemplo, tener un nodo en el medio de la montaña, en un lugar totalmente inaccesible, esto no es demasiado práctico tener que estar yendo una vez por semana para hacerle mantenimiento a la batería. Por otro lado, el otro inconveniente que tienen las baterías de plomo ácido es que solamente soportan las altas temperaturas. En caso de baja temperatura se congela el electrolito y bueno, la batería no funciona no trabaja como tiene que trabajar. En mi caso, me parece que yo les recomendaría la batería de gel por una relación costo y digamos que se le aguanta más para la batalla en ambientes más complicados. Acá está lo que les decía recién del tema de la profundidad de descarga de las baterías. Vemos cómo trabajando con un 30% de profundidad de descarga tenemos aproximadamente 3.500, un poco más, ciclos de vida la batería. En cambio, si pasamos a una profundidad de descarga del 60%, la vida útil se reduce prácticamente a la mitad. Estamos hablando de 1.500 ciclos de vida que puede llegar a tener. Acá les enumero algunos factores de pérdidas. Esto es solamente a modo informativo. De acá más o menos para otros tipos de sistemas, por ejemplo, para lo que hablamos de energías, perdón, de corriente alterna, estamos hablando de que todos estos factores pueden llegar a conformar pérdidas de entre el 25 y el 30%, cosa que es algo un número bastante considerable. Les voy a dar una pequeña recetita para el cálculo. En primer lugar, vamos a seleccionar los factores TB y PP, cosa que ya les voy a explicar qué es lo que son. Luego, en resumen, es tratar de calcular cuánto es la demanda que vamos a tener de consumo por cada uno de los días y luego, en función de eso, tratar de ver cuántos paneles vamos a utilizar y cuántas baterías y de qué tipo. Acá tenemos un ejemplo de dimensionamiento para lo cual he tomado como un lugar aleatorio General Pico, en la provincia de La Pampa. En este nodo hemos dicho que va a tener un basebox, un QRT, un RB850. Esto, a ver, es válido para estos equipos como para los de la otra marca que utilizamos el 90%. Eficiencia regulador de un 95%. Vamos a tomar un factor de seguridad que esto tiene que ver más que nada con el comportamiento del módulo. Es un factor de un 10%. Por ende lo vamos a considerar como 1.1. Nosotros hemos conseguido en este caso solamente baterías de 100 Ah de 12 volt y paneles de 100 watts. Vamos a suponer que tenemos una profundidad de descarga de un 40%. Acá está lo que les comentaba recién de los factores PP y TB. Son factores que se encuentran tabulados. A ver, todo esto está basado en normas IRAM. En la norma 210012 ustedes pueden encontrar las tablas para obtener los valores de PP y TB. Son característicos de cada uno de los lugares. El factor PP, por ejemplo, lo que contempla, además de la energía necesaria, es el tema de alimentar la carga, recuperar la energía suministrada por las baterías y tener una autonomía de aproximadamente 4 días en caso de que nos quedemos sin sol, cosa que es prácticamente imposible. El factor TB está relacionado
además de a la localidad, al déficit permitido. Es decir, en el caso más desfavorable, supongamos un 20 de junio, en donde tenemos la menor cantidad de horas de sol, es un porcentaje del día que nosotros estamos dispuestos a que el sistema no esté funcionando. Esto puede llegar a ser un 10%, un 5%, un 0,1%. Existen valores para distintos déficits permitidos. Por supuesto, se incrementa mucho el costo que tiene esto. Menor déficit permitido va a incrementar el costo principalmente en todo lo que es la parte de las baterías. En la siguiente tabla les he puesto algunas localidades de manera aleatoria para que nosotros podamos observar el factor PP y el factor TV. Factor TV, ven que tenemos un déficit permitido de un 10% contra un déficit de un 5%. Cuanto más chicos son estos valores, menos deberíamos sobredimensionar el sistema y por ende bajamos los costos. Por ejemplo, acá vemos para generar pico que tenemos un factor PP de 0,46 y un factor TV con una del 5, con un déficit permitido del 5%. El valor que tenemos que utilizar es 3. Veamos, por ejemplo, acá justamente les he puesto la provincia de San Juan para que vean por qué dicen que es una provincia de buen sol. Está por lejos, encima del resto de las localidades. Tierra del Fuego, que estamos al sur. Es medio complicado, por ahí no sería muy aconsejable utilizar un sistema de energía solar. Perdón, ¿se escucha bien atrás? ¿Sí? Bueno, primero vamos a calcular cuánto es la energía que necesitamos para mantener todo el día funcionando el sistema. Hemos buscado los 3 equipos que nombramos anteriormente, los hemos sacado del datasheet de routerboard.com, en donde vemos que un basebox tiene un consumo de 14 watts, un QRT de 10,5 y un R850, estamos hablando de un consumo de 8 watts. Sacamos primero el consumo total por hora, en donde lo único que tenemos que hacer es sumar las potencias que sacamos recién, lo cual nos da un total de 32,5 watt hora. El consumo total por día sería multiplicar ese valor de 32,5 por 24. Lo cual nos da 780 watt hora por día que vamos a necesitar para poder alimentar la carga. Ahora entra en juego el factor PP, en donde a la energía que recién calculamos la vamos a multiplicar por nuestro factor PP. Esto nos va a terminar dando un valor de 358,8 watt pico. Ahora, los paneles que nosotros habíamos conseguido, que son de una potencia de 100 watt pico, vamos a dividir el 358 sobre 100 watt pico, que son los paneles, lo cual nos da un valor de 3,58. Es decir, necesitamos 4 paneles para poder alimentar el nodo. En el caso de las baterías, pasa exactamente lo mismo, en donde utilizamos 780 y lo multiplicamos por el valor de TV. Eso nos da un valor de 2.340, pero son watt hora. Las baterías que nosotros tenemos son de 12 volt, 100 ampere hora. Entonces, para poder establecer la relación y ver cuántas son las baterías que vamos a necesitar, utilizamos esta formulita que dice el consumo que calculamos recién, multiplicado por la profundidad, dividido sobre el producto de la profundidad de descarga por la tensión de las baterías. Es decir, 40%, 0,4 y 12 volt, que es la tensión de la batería, lo cual nos da 487 ampere horas. Teníamos batería de 100 ampere hora, 4,87, necesitamos 5 baterías de 100 ampere hora. Con esto ya se supone que deberíamos tener el nodo funcionando. Ahora les he tratado de buscar alguna aplicación para la parte del control con lo que es MikroTik. Hay algunos routerboard que tienen un sensor de tensión. De hecho, los he buscado, los he filtrado en la página routerboard.com. Les filtré en el buscador de la izquierda solamente los que tenían sensor de voltaje. Esos son los routerboard que me aparecieron. Ahora, la idea de esto es, mediante este script que lo saqué de la wiki, vamos a estar censando de manera permanente, una vez por hora, cuál es la tensión que tenemos en la batería y nos va a estar enviando un reporte diario por correo.
Fuera de eso, también, en caso de que la tensión de la batería supere baje por debajo de un valor que nosotros le hayamos establecido, por ejemplo, en este caso son 12.5 volts, nos va a enviar un correo de alerta para que nosotros podamos llegar a tomar alguna acción. Bueno, estos son los dos scripts. El anterior y este, por supuesto, están disponibles en la presentación para que ustedes directamente los copien, los peguen. Este se tiene que ejecutar de manera una vez por hora, con la frecuencia que quieran. El siguiente no hace falta ponerlo en la parte del scheduler. El script anterior va a estar llamando a este script en caso de que sea necesario. Sí es importante que veamos el nombre del script. Ven que ahí he puesto una variable que es el nombre del script. Con ese nombre es que tienen que guardar el script siguiente. El correo más o menos tiene esta forma. Esta es la forma que el MikroTik les envía el correo con el reporte diario de tensiones, en donde nos indica, además de la tensión por hora, la tensión que ha tenido la máxima y la mínima. En este caso, bueno, los dos valores de abajo, del mínimo y el máximo, no son correctos, vienen de otro script. Y por último, esto es algo un tanto mentiroso, pero es para tener una referencia. Lo que estamos haciendo en este caso es tratar de ver el porcentaje de carga que tiene la batería utilizando The Dude. ¿Cuál es el problema de este método? Que la variación de la tensión de la batería, la variación de la carga, no es lineal en función de la tensión. Entonces, que por ejemplo, si nosotros consideramos que la batería se encuentra 100% descargada con 11.2 volts y con una tensión máxima de 13.8 volts, en ese rango de tensión si disminuye al 50% la tensión, no significa que la batería tenga el 50% de carga. Esto es solamente para que a grosso modo nosotros podamos llegar a tener una idea de cuál es la carga que realmente está quedando en la batería. Así que esto sería todo y acá viene la parte en la que todos tienen que decir no. ¿Preguntas? No te hicieron caso. No me hicieron caso. David, Andrés es mi nombre. ¿A qué se puede deber que testeando las baterías antes de entrar al RB tengamos, suponete, 25 volts y cuando nos metemos al equipo vemos que tiene 23, 22,9? O sea, estamos notando una diferencia de 2 volts entre lo que realmente está entrando. Se mide con al un equipo. tester y lo que realmente mide Sí. el sensor de voltaje del RB. Sí. La verdad que es una excelente pregunta para hacer case, que está ahí arriba, afuera. Ya se la vamos a consultar a ellos. La verdad que es un tema constructivo del MikroTik. Desconozco por qué será el motivo de ese error. Bien, gracias. No por eso. Otra cosa que leí, pero no me acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? ¿Nos vamos? Muchas gracias.